Hola, bienvenida a Matemáticas con tu servidor Gerard Schospa. En esta ocasión con el tema derivación implícita. Recordemos que la derivación lo que busca es conocer cómo cambia el valor de una variable cuando otra de la cual depende también sufre cambios. El motivo de denominarle implícita es porque el tipo de función viene dada por una ecuación en la cual la variable dependiente resulta imposible o difícil de despejar. Para el desarrollo de este tema, explicaré estos 5 ejercicios que espero les sean de mucha ayuda. Al final, les entregaré 5 ejercicios propuestos para que ustedes los intenten y espero sus comentarios, sugerencias y pues mucho éxito. Comenzamos. Vamos con la primera de las ecuaciones y lo que pretendemos aquí es encontrar la derivada de la variable y respecto de la variable x. Recordemos que en toda igualdad, la operación válida que realicemos con el primer miembro de la igualdad, la tenemos que hacer con el segundo miembro de la igualdad. Entonces, en los primeros ejercicios realizaré todos los pasos y a medida que vayamos avanzando, iré abreviando algunos de ellos, ya que tengan ustedes la visión clara de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí estoy indicando que voy a derivar respecto de la variable x al primer miembro de la ecuación, indicada por la suma del cuádruple cuadrado de la variable independiente. Normalmente la primera letra en orden algebraico, en orden alfabético, perdón, es la variable dependiente, más 9 veces el valor de y, que es la variable dependiente, igual a. Entonces, como ya derivé respecto de la variable x en el primer miembro de esa ecuación, tengo que derivar respecto de la variable x el segundo miembro. ¿Por qué metí signos de agrupación paréntesis? Porque de no hacerlo estaría derivando solamente el primer término en cada uno de los miembros de la igualdad. Por eso es que necesito usar signos de agrupación. Usé paréntesis, pero bien podía haber usado corchetes o llaves como signos de agrupación. También la barra de hipervínculo. Ahora, aquí pues será importante que ustedes recuerden las formas de derivación. Si se saben las fórmulas será mucho más rápido, pero voy a explicarlo como para quien aún todavía no las domina al 100%. Entonces aquí tengo las fórmulas. Recuerden que para derivar, ¿cómo sé qué fórmula es la que voy a usar? Pues dependerá de la operación última que tengo que realizar en la expresión a derivar si conociera los valores de las variables. En este caso, si conociera el valor de la variable x y y, para calcular este valor numérico, tendría que cuadruplicar el cuadrado de la variable x, ahí ya tendría un valor numérico, y sumarle 9 veces el valor de la variable y. La operación última es suma, entonces busco aquí en mi formulario dónde está la derivada de una suma algebraica. Aquí la encuentro, es la fórmula C. Y me dice que para derivar una suma algebraica, debo hacer la suma algebraica de la derivada respecto de x de cada uno de los sumandos. En este caso es el sumando u, v y w. Así que vamos a aplicar esto aquí. Recuerden, como les dije las primeras veces, voy a hacerlo desarrollado para que lo tengan claro quien aún todavía no domina al 100% las fórmulas de derivación. Entonces, esto es la derivada, o la suma, en este caso, de la derivada respecto de la variable x. Noten la lectura y la escritura de lo que estamos poniendo aquí. De el cuádruple cuadrado de la variable x. Aquí si quiero puedo usar signo de agrupación o dejarlo así. Más la derivada respecto de la variable x de el
nónuple o el nónuplo de la variable y es igual. Y aquí igual es la derivada de una suma algebraica, entonces la suma algebraica en este caso es la diferencia de la derivada respecto de la variable x del primer término, que en este caso es 4, disminuida en la derivada respecto de la variable x para el segundo término, que es el cuadrado de la variable y. Ahora, en esta expresión, la operación última es la multiplicación, porque aquí dice el cuádruple de el cuadrado de la variable x. Por tanto, primero necesitaría saber cuánto vale el cuadrado de la variable x para después multiplicarlo por 4. Multiplicación es la operación última, pero en este caso el primer factor es un valor constante, así que vamos a nuestro formulario. Derivada de una constante por la función es la fórmula C, a que es igual al producto de dicha constante por la derivada de la función, a la cual multiplica. Entonces vamos a aplicarla. Lo mismo va a ser en esta derivada. Y de una vez comentamos estas dos. La derivada de 4 es un valor que no modifica la cantidad representada, aunque la variable x respecto de la que estamos derivando cambie. Entonces es una constante, por lo tanto usamos la fórmula A del inciso A. Me dice que la derivada de una constante respecto de la variable x vale 0. Y para esta última, estoy derivando una función elevada a una constante. ¿En qué fórmula tenemos esa indicación? En la fórmula E. La derivada respecto de x de una función, recuerden que la v representa una función, y el valor n un valor constante. Entonces la derivada de una función elevada a una constante. Esta es su forma de resolverla. Vamos a aplicarla y para eso quizá en este caso conviene dejar el formulario ahí para que lo vayan viendo y me sigan en el procedimiento. Entonces vamos a la primera. Constante por función es la constante, así dice la fórmula, por la derivada respecto de la variable x para dicha función, que en este caso es el cuadrado de la variable x. Dijimos que lo vamos a hacer paso por paso la primera vez. Más la derivada de un producto donde el primer factor es constante, entonces ya sabemos que es la constante que multiplica a la derivada respecto de la variable x de la función. ¿Quién es la función? Pues la variable y. Y esto precisamente es lo que estamos buscando, la diferencial de y respecto de x. Igual a, en el segundo miembro, la derivada de una constante es 0. Puedo poner al 0 u omitirlo. Vamos a ponerlo esta vez para que vean que ya lo procedimos. Y la derivada de una función elevada a una constante. Entonces aquí me está diciendo los pasos o las expresiones a escribir aquí. Dice que escriba primero el exponente de la función. Entonces el exponente vale 2. El factor que está multiplicando a la misma base, que es la variable y, elevada a una unidad menos que el exponente original, que es 2. 2 menos la unidad es 1. El exponente 1 no es necesario escribirlo, así que lo omitimos. Y faltaría esta última parte por la derivada de la base respecto de la variable x. Entonces, por la derivada, el símbolo de multiplicación obviamente lo estoy omitiendo, no es necesario escribirlo. Respecto de la variable x, ¿de quién? De la base. ¿Quién es la base? La función y. Que por cierto también esta expresión es la que estamos buscando. Ahora me falta por derivar básicamente ya una cosa nada más, es esta. La derivada de la variable elevada a una constante. Que no tengo aquí la fórmula, pero puedo usar la e porque tiene esa estructura. Entonces vamos a proceder a esta parte. Entonces tendríamos la constante 4 que sigue multiplicando. Y me dice aquí que escriba primero el exponente de la función. En este caso es 2. Pero si pongo el 2 directo, diría 42. Así que voy a preferir encerrar el signo de agrupación en lugar de poner símbolo de multiplicación. ¿A quién dice que multiplica? A la misma base, que en este caso está en el formulario representada con la v, y en mi problema es la variable x, elevada a una unidad menos que su exponente. Entonces 2 menos 1 es 1, pero el 1 no tiene sentido ponerlo. Y aquí me pide esto, lo voy a escribir para que lo visualicen completo.
tal como la fórmula me está diciendo, por la derivada respecto de la variable x, ¿de quién? De la base, ¿y quién es la base? Es x. Más 9 veces la derivada de y respecto de x. Esta, por cierto, se puede abreviar como la prima de la variable y. O sea, se le pone la prima a la variable y. Entonces voy a abreviarlo de esa manera. 9 veces la derivada de la variable y. Muy bien. Igual a. Y aquí tengo 0 menos esta cantidad. Pero si a 0 le quito una cantidad, me da ella misma. Así que ese 0 ya no es necesario ponerlo. Escribimos menos el doble de la variable y por la derivada de la variable y respecto de x, que también la puedo poner como la derivada de la variable y, con ese símbolo. Ahora vamos a continuar. Para ello, pues evidentemente necesito un poco más de espacio. Yo espero que hasta ahí ya copiaron un poco. Entonces vamos a mover nuestra expresión. Vamos a subirla. Ahí está bien. Y continuamos. Entonces tengo aquí un producto, 4 veces 2 son 8, por la variable x, pues me da 8 veces la variable x. Dice que se encuentra esto multiplicado por la diferencial de x respecto de x, pero igual mi formulario me dice que eso vale 1. Así que este valor al multiplicarse por 1 me devuelve la misma cantidad. Más 9 veces la derivada de la variable y, obviamente respecto de x. Y ese término que está en el segundo miembro, dado que tiene la derivada, que es lo que estoy buscando, y quiero despejar la derivada, entonces la voy a transponer al primer miembro. Como se encuentra restando, este término lo transponemos sumando. Siempre se debe transponer con la operación inversa, recuerden. Entonces, el doble producto de la variable y por la derivada de la variable y igual a 0. ¿Por qué 0? Pues porque el único término que tenía ya lo transpuse al primer miembro de la ecuación. Ahora, dado que el primero no tiene a mi expresión que quiero despejar, que es la derivada de y, la vamos a transponer al segundo miembro. Y los dos términos que me quedaron, voy a factorizar en ellos la derivada de y. Entonces, como está común a ambas, la factorizamos. La derivada de y estaría multiplicando aquí en primero a mi constante más 9, pero el más no es necesario escribirlo, dado que es el primer término de el factor que estoy acomodando. ¿A quién multiplica la segunda vez esa derivada? Pues a más el doble de la variable y. Y ahí ya lo tenemos factorizado. Estos dos factores multiplicados que me deben dar, pues este término que se encuentra sumando transpone restando y 0 menos el óctuple de la variable independiente. Ahora tengo estas dos expresiones que multiplican y me dan este producto. Recordemos que siempre que tenemos una multiplicación, podemos despejar cualquiera de los factores. En este caso me interesa la derivada de y. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aplicando el concepto de división. Vamos a dividir nuestro producto de la multiplicación, que es menos 8 veces el valor de la variable independiente, entre esta suma, porque toda esta suma es el factor. El signo de agrupación ya no es necesario escribirlo, dado que al no ponerlo se entiende exactamente lo mismo. Que estamos dividiendo entre la suma de 9 con el doble de la variable dependiente y. Y hasta ahí ya terminamos nuestra derivada. Que ya sea que se pueda escribir de esta forma o vamos a escribirlo en la forma usual más completa. Entonces estamos buscando el cambio de la variable y respecto de los cambios que pueda tener la variable x. Y vienen dada por esta forma algebraica. Al dividir este binomio, este monomio entre este binomio, puedo, si quiero, el negativo ponerlo en la parte media a nivel de la división, e indicar que tengo un cociente que va a ser afectado por un símbolo menos. Entonces, aquí en
tenemos como dividendo al octuple de la variable x entre la suma de 9 con el doble de la variable y. Y hasta ahí ya tenemos el primer ejercicio terminado. Vamos al segundo de los ejercicios y poco a poco iremos ahorrando pasos, lo haremos un poco más directo. Y también quiero explicarles cómo podemos, por una fórmula muy sencilla, resolver quizá más rápido los ejercicios. Entonces vámonos al ejercicio número 2. Esa es la segunda de las ecuaciones que queremos resolver. Lo voy a hacer a continuación. Se fijan cómo, si hay alguna duda, pues ya esperaría sus comentarios y sugerencias. Yo espero que con esto no haya ninguna duda. Entonces vamos a aplicar derivada al primer miembro y derivada al segundo miembro. Esta vez ya no lo voy a dejar indicado. La derivada de una suma algebraica es la derivada de cada uno de los sumandos. Comenzamos con la derivada del primer sumando, pero este es un producto de funciones. El cuadrado de la variable x por la variable y. ¿Cómo derivo un producto de funciones? Vamos a nuestro formulario. Aquí tenemos, aquí hay un producto, pero la primera es una constante. No voy a usar la d. En la f sí tengo una función por otra función. Tanto u como b, cada una representan una función. Entonces esta es la fórmula. Es una suma algebraica de la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Eso es lo que vamos a usar aquí. Entonces voy a dejar de momento el formulario y más adelante lo quitaremos porque requeriremos el espacio. Entonces vamos a ver. Pues primera función, que es el cuadrado de la variable x, multiplicada por la derivada de la segunda función, que sería la diferencial de y respecto de entre la diferencial de x, que simplificado es la derivada de y, ya lo comentamos hace rato, más segundo factor, que es la variable y, multiplicada por la derivada del primer factor, la cual, al aplicarle la fórmula tendríamos el exponente, que da como coeficiente o como factor, se repite la base y disminuye una unidad su exponente, y luego se multiplica por la derivada de la base, que es esta. La derivada de x respecto de x es 1, y 1 por esta expresión es ella misma, ya no lo ponemos, así ya queda. Hasta ahí hemos derivado apenas el primer término, menos la derivada del segundo término, que también es un producto de funciones, queda como una suma. Pero como ahí voy a tener dos términos, necesito poner signo de agrupación, porque la derivada de un producto de funciones es una suma, así que si no pusiera el signo de agrupación, solamente este menos afectaría a la primera parte de los dos términos de la derivada. Así que vamos a aplicarlo. Primer factor, que es el factor x, multiplicado por la derivada del segundo factor, que es el cuadrado de la variable y. La fórmula aquí la tenemos, el exponente queda multiplicando. Repetimos la función base, disminuye en una unidad su exponente, 2 menos 1 es 1, el 1 no se pone, multiplicado por la derivada de y respecto de x, que es lo que me está indicando aquí. La derivada de la base, que es y respecto de x. Pero la derivada de y respecto de x también se puede poner como la derivada de la variable y, con la prima. Más, segundo factor, que es el cuadrado de la variable y, multiplicado por la derivada del primer factor. La derivada de x respecto de x, aquí me está diciendo que vale 1. Y si pongo el 1 es irrelevante porque 1 por el cuadrado de la variable y es la misma variable y, dado que 1 por cierto es el neutro multiplicativo. Más, vamos con el tercero de los términos, la derivada del cuadrado de la variable x, aplicamos otra vez la fórmula el exponente queda multiplicando, se repite su base, disminuye en una unidad su exponente y multiplicamos por la derivada de la base. Pero la derivada de la base, que es x respecto de x, vale 1. Entonces sería multiplicar por 1. Por lo tanto, dejamos esta expresión tal como la tenemos ahí. Más, vamos con el último término, que es el cuadrado de la variable y. Para eso voy a quitar el formulario, para tener el espacio ahí visual. Entonces tenemos el exponente que queda
como factor, se repite la función base, disminuye en una unidad su exponente, el 1 ya no lo ponemos, y lo multiplicamos por la derivada de la base. Entonces la derivada de y respecto de x se puede escribir como la derivada de y. Igual a, en el segundo miembro tenemos la derivada de una constante que ya vimos hace rato que es 0 según nuestro formulario. Y ya hasta ahí ya terminamos lo que se está buscando, la diferencial. Sin embargo, si pretendemos despejarla, entonces seguiremos con el procedimiento. Los términos de momento que no tienen aquí en esta expresión a la diferencial, a la derivada de y, los vamos a transponer al segundo miembro y los que la tienen las dejaremos en el primer miembro para factorizarlas. Entonces aquí tengo la derivada, este término se conserva en el primer miembro. ¿Sí? El cuadrado de la variable x por la derivada de la variable y. Y este término segundo que no tiene a la derivada lo voy a transponer al segundo miembro, por lo tanto de momento no lo escribo. Aquí este símbolo negativo aplica a estos dos términos. ¿Por qué? Están encerrados dentro del corchete. Para el primero me quedaría menos, y ese sí lo dejamos en el primer miembro porque tiene la derivada. Y aquí reordenamos de preferencia. Recuerden que primero se suele poner el factor numérico, su coeficiente numérico. Y las literales alfabéticamente ordenadas, por la variable x, por la variable y por la derivada de la variable y. Este negativo que estaría restando más. Restar más es simplemente restar. Pero como no tiene este término a la derivada, la transponemos al segundo miembro. Entonces, ese término que equivale a estar aquí restando va a transponer sumando. Y ya pasamos al último de los términos. A este también hay que transponerlo. Y pasamos a este último, que es más el doble producto de la variable y por la derivada de la misma variable y. Resulta ser igual a, ahora sí vamos a escribir todos los que estuvimos diciendo que íbamos a transponer. Pues el primero no, este segundo sí, está sumando, transpone, restando, tendríamos menos el doble producto de la variable x por la variable y. Este término que equivalía a menos el cuadrado de la variable y, transpone como más el cuadrado de la variable y. Y finalmente este término que está sumando, transpone, restando, menos el doble de la variable x. Y en el primer miembro, pues vamos a factorizar solamente la variable, la derivada de la variable y como factor común, para después en el siguiente paso dejarlo ya despejado. ¿A quién multiplica la primera vez? Pues al cuadrado de la variable x. La segunda vez, ¿a quién multiplica esa derivada? Pues a menos el doble producto de la variable x por la variable y. Y la tercera vez se está multiplicando a más el doble de la variable y. Este producto que debe ser igual a esta expresión, que la puedo reordenar si quiero para simplificar de ser posible. Si el segundo término que está sumando lo pongo como primer término, al aplicar conmutatividad en la adición, pues el símbolo de suma ya no es necesario escribirlo, por lo tanto me quedaría el cuadrado de la variable y. Y aquí puedo poner el último término si quiero, ahí ya no importa cualquiera de los dos. No simplifica, no se simplifica más si los cambio de orden, pero alfabéticamente vamos a dejarlo de esa forma. Y ahora lo que tengo es un producto, o sea, una multiplicación de un monomio por un trinomio igual a este resultado. Recordemos que en toda multiplicación, cualquiera de los factores, en este caso la derivada de y, mientras ninguno de los dos valga 0, obviamente, será igual al cociente del producto de esa multiplicación, que es este trinomio, es el cuadrado de la variable dependiente y, menos el doble producto de la variable independiente x, menos el doble producto de la variable independiente x por la variable dependiente y. Perdón, ahí me equivoqué.
por la variable independiente y. Y dividido todo esto sobre este trinomio, que es el cuadrado de la variable x disminuido en el doble producto de la variable x por la variable y más el doble de la variable y. Y hasta ahí pues ya tenemos la derivada. Recordemos que esta expresión que está aquí vale lo mismo que si tuviéramos el cociente de la derivada de la variable y respecto de la variable x. Es una razón de cambio. ¿Cómo cambia la variable y a medida que la variable x sufre cambios? Esta es la regla de cambio. Bien, pues ya llevamos dos ejercicios de derivación implícita. El tercero lo voy a hacer bajo una regla de derivación parcial, la cual vamos a escribir primero y ahorita la aplicaremos. Entonces, eso lo vamos a hacer ya con el tercero. Entonces, la regla dice lo siguiente, que la derivada de la variable y respecto de la variable x resulta ser igual a menos, este símbolo es de fórmula, es de regla, el cociente. Ahora, este menos lo justificamos de la siguiente forma. Recuerden que cuando derivamos en el primer miembro, los términos que no tenían a la derivada de y, los transponíamos al segundo miembro. Al transponer, si estaban sumando, transponen restando, y si estaban restando, transponen sumando. Ese cambio de signo lo está reflejando este símbolo menos. Ese es el motivo del por qué va un menos ahí. Se los comento para que lo recuerden más rápido. Y lo que vamos a hacer aquí es dividir dos derivadas parciales. Aquí va a haber una derivada parcial, así se llama, y aquí va a haber otra derivada parcial. La derivada parcial se escribe como si fuera una d, pero a manera de curva. Entonces es la derivada de quién respecto de quién. Ahorita lo voy a escribir aquí, también en la parte de abajo. La derivada parcial de la función respecto de. Ahora fíjense bien. Para esto asumimos que tenemos una función de dos variables, la variable x, la variable y, igual a 0, justo como está en este ejemplo 2. Así la tenemos. Entonces, lo único que va a ocurrir para aplicar esta fórmula, que ahorita voy a terminar de escribirla, es que vamos a transponer todos los términos que tengamos en el segundo miembro, los vamos a transponer siempre al primer miembro para dejar la expresión igual a 0. Y entonces esto pueda ser más cómodo de aplicar esta regla. Ahora tendríamos la derivada de esa función f, que está igual a 0, ¿respecto de quién? Respecto de x. Recuerden que todos los términos que transpusimos al segundo miembro estaban derivados respecto de x, dado que eso generaba que no tuviéramos la derivada de y. Y en el denominador vamos a tener la derivada parcial de la función f respecto de y. Ahora vamos a aplicar en esta expresión y la vamos a comparar con la que tuvimos hace rato, que es este resultado, y nos debería de dar la misma. Así que vamos a hacerlo aquí y ahorita la comparamos. Entonces, incluso voy a procurar que entre en esta misma parte aquí. Entonces vamos a poner símbolo de igual, el negativo en la parte media, el cociente, y fíjense cómo va a ser ahora más sencillo derivarlo de forma parcial. Cuando derivamos respecto de x, asumimos que todo lo que no sea la variable x va a ser constante.
Y cuando derivemos parcialmente respecto de la variable y, asumimos que cualquier expresión que no sea la variable y va a funcionar como una constante. Así lo vamos a trabajar. Comencemos entonces. Esta es la función f de x porque está igualada a 0. F de x, y, perdón. Entonces ahora, derivamos primer término, porque la derivada de una suma algebraica es la suma algebraica de la derivada de cada sumando. Entonces voy a derivar el primer sumando, el segundo sumando algebraico, el tercero y luego el cuarto. Vamos con el primero. Derivando respecto de x. Entonces mi variable es x, por lo tanto y es como si fuera una constante. Ustedes lo pueden imaginar como si fuera un 7, un 3, un 2, un valor numérico. Entonces, ¿cómo derivamos el cuadrado de la variable x? Pues el exponente multiplica a su factor, que en este caso es y. La variable x disminuida en una unidad es 1, el 1 ya no lo ponemos y hemos terminado. Vamos con el segundo. Menos, derivar esto respecto de x. Cuando derivamos respecto de x, entonces aquí tenemos el cuadrado de y como un valor constante. Entonces me queda la constante por la derivada de x. La constante es el cuadrado de y, pero la derivada de x respecto de x vimos que es 1. Y 1 por esta expresión, pues ella misma. Más, recordemos que estamos derivando respecto de x. Entonces el exponente queda como factor, se repite la base y pierde una unidad del exponente. El 1 ya no lo ponemos. Y el último término, pues como estoy derivando respecto de x, cualquier expresión que no sea la variable x es una constante. Aquí estoy derivando una constante y vimos según nuestro formulario que la derivada de la constante es 0. Podría poner más 0, pero al agregarle 0 a una cantidad me devuelve la misma, porque 0 es el neutro aditivo, así que lo dejaremos de esa manera. Vamos ahora a derivar parcialmente a esta función f respecto de la variable y. En este caso, el cuadrado de la variable x funciona como una constante, y constante por la variable me da solamente la constante. Es claro porque sería el cuadrado de x multiplicado por la derivada de y respecto de y, que vale 1. Siempre que derivamos una variable respecto de ella misma, recuerden que su valor es 1. Menos, recordemos, estamos derivando respecto de y, por lo tanto x funciona como un valor constante, entonces el exponente de la variable respecto de la que derivo queda multiplicando a su factor, que es x, repetimos la base y pierde una unidad su exponente. El 1 ya no lo ponemos. Y la derivada de la base de y es 1, el 1 tampoco como factor es necesario escribirlo. Más, el siguiente término es un valor que no tiene a la variable de y respecto de la que estamos diferenciando, así que por lo tanto es una constante y le da de la constante 0. Agregar 0 es irrelevante porque es el 0, es el neutro aditivo, todo más 0 me da esa misma cantidad. Así que voy a pasar entonces al último término y lo diferenciamos parcialmente respecto de y. El exponente queda multiplicando, se repite la base, pierde una unidad del exponente, es 1, pero el 1 no lo ponemos, por la derivada de y respecto de y, que vale 1. Y 1 multiplicado aquí me deja ese mismo factor. Ahora, ustedes podrían observar al comparar con el resultado anterior y pensar que quizá a simple vista no es el resultado que nosotros tenemos. Sin embargo, si son equivalentes, porque este negativo puedo aplicarlo a todo el denominador o bien aplicarlo a todo el numerador. Si se lo aplicamos al numerador, que es lo que conviene para dejarlo como la expresión anterior, entonces sería de la siguiente forma. Menos el doble producto de la variable y por x, que por la propiedad conmutativa de la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, me lleva a este término. Menos el doble de la variable x por y. Entonces ese término sí lo tenemos. Este negativo, aquí estaría restando menos. Restar menos es agregar más. El agregar no se pone por ser el primer término del dividendo. El más tampoco. Entonces nada más x y cuadrado. Entonces está bien. Aquí estoy restando más. Pero restar más es simplemente restar. El más ya no es necesario ponerlo. ¿Cuánto dice que reste? El doble del valor x, perdón, es este término. Menos el doble de x.
Y el denominador, observen que es exactamente el mismo que tenemos en la original. Por lo tanto, ahora tenemos dos maneras de encontrar la derivada de y respecto de x. Con el procedimiento que enseñé de manera inicial y con esta segunda regla, que es con derivadas parciales. Bueno, ahora sí, hemos resuelto el segundo ejercicio de dos maneras. Vámonos al tercero de los problemas sugeridos. Entonces, esas son mis ecuaciones a resolver. Vámonos a la tercera. Y bueno, ya para este momento, entonces ustedes elegirán si quieren aplicar la primera o la segunda forma. Esta yo la voy a resolver de la primera forma. Quizás lo pueda hacer alternado, ahorita ya iremos revisando. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Pues derivar. Estamos buscando derivar respecto de la variable x al primer miembro. Entonces derivo el primer término porque es una suma algebraica como operación última. Y recuerden, aunque ya lo habíamos comentado, pero va otra vez. La derivada de una suma algebraica es la suma algebraica de la derivada de cada sumando. Así que derivaré este primer sumando, luego el segundo y luego el tercero. Obviamente también el segundo miembro. Entonces, dado que de forma directa en mi formulario, lo vuelvo a escribir, no tengo derivada de un radical, debo buscar una manera de resolver ese problema. Pero sabemos que toda forma radical tiene un equivalente en exponente fraccionario, así que usaré la fórmula E para resolver esta derivada. Primero lo escribiremos obviamente en su forma de exponente fraccionario. Dado que el radicando es un producto, usamos signo de agrupación, porque de no hacerlo estaría solamente elevando al segundo de los factores. Por lo tanto, uso signo de agrupación, que puede ser paréntesis, llave o corchete. Y recordemos que cuando extraemos una raíz cuadrada, el exponente correspondiente es un medio de ese radicando. Siempre el exponente de tu radicando es el numerador, el exponente fraccionario, y el denominador de tu fracción resulta ser el índice y cuando no está escrito es el 2. Menos la derivada de este segundo término. Pero la derivada de y respecto de x es y'. Sin embargo, ahorita lo vamos a escribir. Lo estoy escribiendo para que todo el tiempo estén ustedes practicando que la derivada de y respecto de x es equivalente a la derivada de y marcada con la prima de y. Así que es bueno estar practicando ambas. Más la derivada del último. La derivada respecto de x del último término, ¿quién es ese? Pues la variable x. Muy sencilla su derivada, pero vamos a hacerlo por escrito. Igual a, y este también igual. Lo vamos a dejar indicado. De todos modos, aquí ya tengo expresiones por derivar. La derivada de 0, que es el segundo miembro, respecto de la variable x. Noten la lectura, eso es muy importante que lo hagan correctamente, lo más correctamente posible. Vamos a derivar entonces la primera. Tengo una base, que es una función, que está elevada a un medio, que es una constante, así que estoy usando la fórmula E. Me dice que el exponente, que es un medio, multiplica a mi base, que es el producto de la variable x por y, elevada a una unidad menos que su exponente original. Pero un medio disminuido en una unidad es igual a menos un medio. Ahora, según la fórmula E, que es la que estamos aplicando, esto debe estar multiplicado por la derivada respecto de la variable x de la base de mi potencia, que es la letra v. ¿Quién es la base? El producto de la variable x por y. Aquí quizá, si se sienten más cómodos en la simbología para la interpretación, pues pueden hacer en signo de agrupación para entender que esto da esa la base. Y no pensar que es la derivada de x multiplicada por el valor y. Menos la derivada de y respecto de x, pues no hay más que hacer, si acaso simplificarla como la variable y, que es esta que está aquí, con la prima, la derivada de y.
Aquí no está indicado respecto de x, pero asumimos que se deriva respecto de su variable independiente. Derivada de x respecto de x, aquí me indica que vale 1, así que escribiremos 1, igual a la derivada de 0 respecto de 0, dado que 0 es un valor constante. Estamos en el inciso A y me dice que su derivada vale 0. Ahora, en esta expresión, me falta por derivar este producto. Aquí ya solamente es aplicar álgebra, pero me falta derivar aquí. Y de una vez aprovecho para que los términos que no tienen a mi derivada de y sean transpuestos al segundo miembro. Ahora, esta derivada es un producto de funciones. Entonces me voy aquí. Primer factor por la derivada del segundo, más segundo por la derivada del primero. Recuerden, aquí, aunque hay producto en la fórmula D, pues no voy a usarla porque la letra C, como primer factor, me indica que es un valor constante. Y aquí la letra X, pues no representa un valor constante. Es la variable. Así que vamos a quitar el formulario y continuar. Esto vamos a usar álgebra aquí de una vez. Entonces aquí tengo una mitad multiplicada por, y aquí aplicaré la ley del exponente negativo. Me dice que voy a dividir al coeficiente de esta base, que es 1, dado que el 1/2 ya lo escribí. Dividida sobre qué? Sobre la potencia 1/2, pero ahora 1/2 positiva de la base. La base es un producto de literales, así que deberé usar signos de agrupación. De lo contrario, el segundo factor sería el único que estaría elevada a la 1/2. Por la derivada del producto queda como una suma, así que por lo tanto deberé usar signo de agrupación, porque de no hacerlo estaría esta expresión multiplicando solo al primero de los dos factores que se obtienen como resultado de esta derivada. Entonces es primer factor x por la derivada del segundo factor. O sea, la derivada de x, de la derivada de y respecto de x, la cual es y', o la derivada de y. Más el segundo factor, que es la función y, por la derivada del primer factor. La derivada de x respecto de x es 1, y 1 por la variable y es la variable y. Menos la derivada de la variable y, la cual dejo en el primer miembro porque es exactamente lo que quiero despejar. Y el 1 que se encuentra sumando transpone restando, y 0 menos 1 es 1 negativo. Ahora vamos a abrir un poco más de espacio y continuar con nuestro procedimiento. Multiplicamos aquí en forma de dos cocientes. Me queda de forma inicial como un solo cociente, donde el dividendo es el producto de los dividendos. 1 por 1 es 1. Y el divisor es el producto de los divisores. Tendría el doble de esta expresión, que también puedo ahora devolverle su forma radical. El doble de la raíz cuadrada. El 2 como índice no es necesario escribirse. Y la primera potencia del producto tampoco es necesaria escribirla. Entonces nada, escribimos el producto de la variable x por la variable y. Esa es toda esta expresión que está aquí. ¿A quién está multiplicando? La primera vez al valor x por y', por la derivada de y, más, y la segunda vez a quién está multiplicando a la variable y. Entonces voy a aplicar propiedad distributiva de una vez. Pero cuando multiplicamos un entero por una forma de cociente, me da un cociente inicial donde el entero multiplica al dividendo, recuerden, y el divisor se conserva. Entonces, el doble de la raíz cuadrada del producto de la variable x por la variable y. Esto debe ser igual. Bueno, y tenemos esta todavía menos y unidades. Perdón, menos la derivada de y, igual a menos 1. Ya casi terminamos. Este término que no tiene a la derivada de y lo vamos a transponer al segundo miembro, y los dos que sí la tienen vamos a factorizar a y'. Esto es ya solamente es álgebra, no es tanto el cálculo diferencial. Factorizamos a y', que es la que me interesa tenerla despejada. ¿A quién multiplica la primera vez esa y'? A x veces, porque este x que está multiplicando multiplicaría el dividendo, entonces sería al cociente de x unidades divididas sobre el doble producto de la raíz cuadrada del producto de la variable
independiente X por la variable dependiente Y. Aquí ya lo tenemos, es la primera vez, más, perdón, menos, que sería esta parte, menos la derivada, es decir, menos 1, porque 1 por la derivada de Y es la derivada de Y. Es la derivada, no es 1. Igual a que este término que no tiene a la derivada, el cual no lo factoricé, lo transpongo al segundo miembro. Como está sumando, transpone restando, así que tendría menos la unidad menos Y dividida sobre el doble de la raíz cuadrada del producto de la variable X por la variable Y. Esto ya es álgebra, esto ya, lo de diferencial terminó, insisto, ¿no? Para que lo tengan ahí presente. Si tienen, lo que quiero decir con eso es que si estás presentando algún problema en el despeje de la variable Y, ya no es que practiques o repases tus temas de diferencial, sino álgebra. Aquí tenemos un producto de dos factores, que es la derivada y el otro es esta expresión encerrada en paréntesis, y ese es el producto. Recordemos que en toda multiplicación, cualquiera de los factores que no sea cero, resulta de dividir el resultado de la multiplicación, este producto, el cual también si quiero aquí puedo aprovechar a hacer la suma algebraica de fracciones, lo vamos a hacer. Lo vamos a poner como denominador común el doble producto de la raíz cuadrada de la variable X por la variable Y. Y para la primera expresión, como, dado que los dos son negativos, puedo poner el menos si quiero en medio. Ya dejarlo en positivo ambos. Entonces, la unidad es equivalente a dividirla a una forma de cociente cuando dividimos cantidades iguales. Así que por lo tanto tendría el doble de la raíz cuadrada de X por Y. O sea, lo mismo que en el denominador, porque al dividirse de este 1. Y en la segunda es más, porque acuérdense que el menos lo factorizamos aquí en medio, más y unidades divididas sobre esta expresión. Ya está. Hacemos lo mismo en esta, que está multiplicando, transpone, dividiendo, pero de una vez lo ponemos en denominador común, que también, por cierto, resulta ser el doble producto de la raíz cuadrada del valor X por el valor Y. Y el primer numerador es la variable X y el segundo es menos el doble de la raíz cuadrada de la variable X por la variable Y. ¿Por qué debe de ser exactamente la misma? Porque al dividir cantidades iguales me da este 1. Ahora estoy aquí dividiendo. Esta ya la voy a cambiar para que estemos practicando las dos formas de escritura. Dijimos que íbamos a estar ensayando con ambas. Esta es la razón de cambio de la variable Y respecto de la variable X. Esta es la derivada que estábamos buscando. Es igual a que, aquí podemos poner una coma si quieren para que no se piense que está multiplicando. Y cuando tenemos dos cocientes con el mismo denominador, nos queda un cociente del numerador de la primera fracción entre el denominador de la segunda. Este menos, por cierto, lo voy a aplicar aquí abajo. El numerador de la primera fracción, de la fracción dividendo, lo voy a dejar tal cual. Entonces va a quedar la suma. Siempre tu lenguaje algebraico procura practicarlo lo más que sea posible, porque al practicarlo lo más que sea posible, lo que va a generar, sí, desde luego, una lectura más extensa, más compleja, pero una comprensión mejor de lo que estás desarrollando o escribiendo. Y al pretender no leerlo de manera correcta, terminarás tarde o temprano por no saber ni qué es lo que estás trabajando ni qué estás realizando. Muy probablemente. Este negativo se lo vamos a aplicar entonces a esta expresión. Entonces me queda menos la variable x, menos es más. Como este término va a quedar en positivo, lo voy a poner como primer sumando en mi binomio. Entonces el doble producto de la variable x por y menos x unidades. Y finalmente esa es la derivada buscada. Este es el resultado. Bueno, ya llevamos 3, nos faltan 2 más. Vamos a apresurarnos, creo que sí nos da tiempo de terminarlo. Recuerda que si lo que te interesa alguno en particular, pues puedes irlo adelantando. O si ya estás
eres de los que ya tienen una práctica importante en la derivación de expresiones algebraicas de este tipo, pues por supuesto la sugerencia es que vayas adelantando el video. Vamos al ejercicio 4. Vamos al ejercicio 4. Entonces, comenzamos. Tienen ahí una marca, perdón. Es una igualdad de un cociente con esta expresión. Entonces, derivamos en el primer miembro y derivamos en el segundo miembro. Quiero aquí derivar un cociente, porque la operación última es cociente, dado que primero restaría los valores de x, y después dividiría el valor de la variable y entre esa diferencia. ¿Cómo obtengo la derivada de un cociente? Vamos otra vez al formulario. Es bien importante, de ser posible, que te aprendas de memoria las fórmulas. De lo contrario, bueno, pues tener el formulario a la mano. Es en la fórmula G, la derivada respecto de x de un cociente. U y B y V representan funciones cada una, recuérdenlo, ¿eh? No son constantes. Es igual al cociente de la diferencia de la función denominador por la derivada de la función numerador, menos el producto de la función numerador por la derivada de la función denominador entre el cuadrado de la función denominador. Esta, así como esta, vamos a aplicarla aquí. Vamos a hacerlo directo. Ya no voy a dejar amenazadas las derivadas. Vamos a empezar derivando directo. Entonces, este es el cociente del cuadrado de la función denominador. Como es un binomio, voy a usar signos de agrupación, paréntesis, llaves o corchetes, porque de no hacerlo, estaría elevando solamente al segundo término de este binomio, es decir, a la variable y. Por eso es que usamos el paréntesis. Entonces, cuadrado de la función denominador, vamos ahora al numerador. Es la función denominador por la derivada de la función numerador. Función denominador, dado que es un binomio y está multiplicado por una cantidad, también lo encerramos en signo de agrupación. De no hacerlo, solamente la variable y estaría multiplicada. Y luego dice, por la derivada de la función numerador. Es la variable y, me quedaría la derivada de y respecto de x, que lo puedo poner como la derivada de y. Menos, esa ya es cuestión de fórmula, u, que representa la función numerador, en este caso la variable y, multiplicada por la derivada de la función denominador. Esta es mi función denominador. Pero es una suma algebraica, así que derivaré el primer término y después el segundo término. Derivada del primer término, que es x, me queda derivada de x respecto de x es 1, ponemos el 1, menos la derivada de y respecto de x, que es la prima de la derivada de y, es la primera derivada de y. Ya quedó. Ahí ya derivé el cociente en el primer miembro. Esto es igual a la derivada del segundo miembro, pues es un binomio, y en los binomios las operaciones últimas son sumas y restas, en este caso es resta, y la derivada de sumas y restas es las sumas y restas de la derivada de cada uno de los términos. Es la fórmula C. Así que derivaré el primer término y le restaré la derivada del segundo término. La derivada del primer término lo hacemos con la fórmula E, función elevada a una constante, dado que 2 es una constante y la base es x, es una variable. Entonces me dice la fórmula que el exponente queda como factor, repita la base y le quite una unidad del exponente. 2 menos 1 es 1, el 1 lo ponemos por, según la fórmula E, la derivada de la base respecto de x. Pero la base es x, así que tendría la derivada de x respecto de x, pero eso me dice que es 1, según la fórmula B. Y 1 por esta expresión es ella misma, así que ya no lo pondremos. Menos la derivada de 1, pero 1 es un valor que no cambia, aunque cambien las variables, es un valor constante. Y la fórmula del inciso A me dice que la derivada de una constante es 0. Dado que ya puse el menos, vamos a escribir al 0. Ya después ahorita lo resolvemos. Ahora, hasta ahí, en realidad, tal cual, ya terminamos de derivar. Se acabó. Lo único que resta solamente es hacer álgebra para pretender despejar, de ser posible, la derivada de y. Que en este tipo de ejercicios sí es posible, entonces vamos a hacerlo. Voy a aplicar propiedad distributiva en la primera parte, en el dividendo, para este producto, y lo mismo para el segundo producto. Y como aquí tengo un cociente, recuerden que todo cociente o toda división equivale a multiplicar el cociente, que es el resultado de la división, por el divisor, y eso debe ser el dividendo. Es decir, el divisor, como es un divisor de toda la expresión, transpone multiplicando. Entonces nos va a quedar así.
la variable x por la derivada de y'. Bueno, pero como ya terminamos de derivar, vamos a quitar nuestro formulario para que nos dé además más espacio. Ya tenemos así, menos y veces la derivada de y, menos y veces la derivada de la variable y, menos y veces la unidad, pero y veces la unidad es y, porque el 1 es el neutro multiplicativo. Aquí estoy quitando menos, pero quitar menos es agregar más. Pongo agregar, el más ya no es necesario. Y la variable y queda multiplicada por la derivada de la variable y. ¿A qué es igual esto? Pues a multiplicar esta diferencia, que es el doble de x, por el cuadrado. Esa sí la vamos a dejar indicada, ya no la vamos a desarrollar. El doble de la variable x que multiplica al cuadrado de la diferencia de la variable independiente x menos la variable dependiente y. Y en el primer miembro vamos a factorizar la derivada de y en los tres términos que la tienen, y el que no la tiene lo vamos a transponer al segundo miembro. Vamos a hacerlo en un solo paso. Entonces me quedaría que la derivada de y está multiplicando la primera vez a la variable x, la segunda vez a menos y unidades, y la tercera vez a más y unidades. Por cierto, entonces, este término con este término son simétricos. Uno resta y otro suma. Y cuando eso pasa da cero, aunque no me percaté aquí, pues aquí ya lo veo. Entonces esto va a ser cero, pero en el siguiente paso lo hacemos. Eso es igual a esta y que está aquí sumando en el primer miembro, la transponemos, perdón, está restando, transpone sumando, porque transpone con su operación inversa. Como lo voy a poner como primer término, no es necesario indicar que está sumando. Esta expresión no la antecede un símbolo de suma ni resta, así que por lo tanto es como si estuviese sumando. Ese símbolo sí hay que ponerlo, porque de lo contrario estaríamos indicando que está multiplicando. Entonces, este es el doble de la variable x por el cuadrado de la diferencia de la variable independiente x menos la variable dependiente y. Y ahora ya tengo un producto, o bueno, una multiplicación igual a un producto. Y en toda multiplicación, uno de los dos factores, siempre y cuando el que vamos a transponer no sea cero, va a quedar dividiendo al producto. El producto en este caso es la suma de la variable dependiente y con el producto del doble de la variable independiente por el cuadrado de la diferencia de la variable independiente menos la variable dependiente y dividida sobre esta suma algebraica, que finalmente termina siendo solamente x. Y ya terminamos, esa es la derivada cuarta. Y ahora sí, pues vamos a pasar a la última de las derivadas. Y vamos a ver qué tal nos va. Ejercicio 5 y último, y espero que hasta ahorita vayamos muy bien. Recuerden de todos modos la invitación a que si tienen alguna duda, con toda confianza me lo puedan externar en los comentarios. También gracias por sus sugerencias y seguimos trabajando. Vámonos con la última y ahí habremos terminado. Entonces, derivamos en el primer miembro, luego derivamos en el segundo miembro, pero como la operación última en el primer miembro es una suma algebraica, es la suma de las derivadas de cada uno de los términos, lo mismo en el segundo miembro. Pues vamos a comenzar derivando en el primer término. Entonces tenemos el doble cuadrado de la variable, entonces el 2, que es una constante, queda ahí multiplicando. El cuadrado de la variable, su exponente de la función, queda como factor. Se repite la base, pierde una unidad del exponente, el 1 no se pone, por la derivada de la base, que es la derivada de y la diferencial de y respecto de x, o de y entre dx, que es lo mismo que la derivada de y. Vamos a ponerlo así para simplificar. Hasta ahí ya quedó el primer término derivado. Vamos con el segundo. El segundo, yo les sugiero que primero le den la forma de exponente fraccionario, dado que no tenemos fórmula directa de radical.
Para eso entonces vamos a dejarlo indicado. Estamos derivando respecto de x a la potencia 1/3. Recuerden que este producto no tiene exponente, entonces es como si fuese 1. El índice del radical siempre es el denominador. Y como tenemos una base compuesta de dos factores, es importante poner signo de agrupación. De no hacerlo, estaríamos elevando solamente a la variable y. Pueden ser corchetes o llaves el signo de agrupación, eso no es importante. Es igual a, la derivada de este término es la constante que multiplica la derivada del cuadrado de la variable x. El exponente queda como factor. Se repite la variable, pierde una unidad del exponente. Por la derivada de x respecto de x es 1, el cual tampoco se pone. Más la derivada de 17, que es una constante, es 0. Ahora nos falta por derivar esta parte que se encuentra aquí. Y hacer algunos productos. Mientras, 2 por 2 son 4. Por la variable y me queda el cuádruple producto de la variable dependiente y por la derivada de esa variable dependiente y, más, ¿cómo derivo una función elevada a una constante? Pues que es el exponente que da como factor, se repite la base, que es el producto de la variable x con y, elevada a una unidad menos que su exponente. 1/3 menos 1 es menos 2/3. Dividido sobre, perdón, multiplicado por la derivada respecto de la variable x de la base. La base es el producto de la variable x con y. Eso vamos a dejarlo indicado y ahorita lo derivamos. Es igual a, y en el segundo miembro es el triple de 2 son 6, por la variable x, 6 veces la variable x más 0, pues 6 veces la variable x. Ya nada más me falta por derivar esta parte, este producto, y hasta ahí habríamos terminado. Dado que el primer factor tiene la variable y, se lo seguiremos dejando, este primer término, perdón, tal cual. El cuádruple de la variable y por la derivada de la variable y. Algebraicamente ya no me conviene hacer más nada de momento. Lo dejamos así simplificado. Más, y aquí aplicamos la ley del exponente negativo. El exponente negativo dice que dividimos. Entonces, el tercio lo vamos a dejar ahorita de momento tal cual. 1/3 que multiplica al cociente, porque eso me lo indica el exponente negativo, del coeficiente de este producto, que ya lo tomé como 1, porque el tercio ya lo dejé indicado, entre la potencia positiva 2/3, o sea, la original que tenemos, de esa base. La base es un producto y es importante encerrarla en signo de agrupación para indicar que es todo el producto el que está elevado a la 2/3. Y este producto de cocientes está multiplicado a la derivada de un producto de funciones, la cual se separa como una suma. Por lo tanto, lo voy a encerrar en signo de agrupación, porque de lo contrario estaría multiplicando este producto de cocientes nada más al primero de los dos términos. Ahora, producto de dos funciones, ya quedamos que es primera función o primer factor por la derivada del segundo. La derivada de y respecto de x es la derivada de y', más el segundo factor que es y por la derivada del primero. Pero la derivada de x respecto de x ya vimos que es 1, y 1 por la variable y, pues es la variable y. Esto es igual al sextuple de la variable x. Ahora sí, absolutamente todo lo hemos terminado de derivar. Lo único que nos queda es hacer álgebra para despejar. Pero ahora ya entramos al terreno exclusivo del álgebra. Aplicaremos aquí propiedad distributiva. Este producto de cocientes multiplica cada uno de estos dos términos. Vamos a reescribir. Entonces tenemos el cuádruple producto de la variable y por la derivada de la variable y, más, aquí tenemos, este producto es 1 por 1 es 1, así se obtiene el producto de dos cocientes, entre el triple y esta forma de exponente fraccionario le devolvemos su forma de radical. Nos va a quedar el denominador, recuerden que es el índice, entonces es la raíz cúbica. Asegúrense de este 3 no pegarlo hacia el 3 que está como factor, porque si no se podría pensar que es el cubo de 3. ¿De quién? Del producto de xy elevado a la potencia 1, el exponente 1 ya no es necesario ponerlo. ¿A quién multiplica la primera vez? Pues a la variable x por la derivada de y. Y la segunda vez, ¿a quién multiplica? Pues a la variable y.
Pero de una vez lo voy a transponer ya al segundo miembro para ir adelantando. Entonces me va a quedar el sextuple de la variable x, que ya está en el segundo miembro. Al hacer este producto me queda positivo porque estoy sumando más. Al transponerlo va a quedar restando. Y es este producto que es 1 sobre el triple de la raíz cúbica de la primera potencia del producto de la variable x con y, multiplicado por y unidades. Pero multiplicar por y puedo hacerlo esa y por la unidad, me da y. Ahora factorizamos aquí a la variable, o la derivada de y, perdón, porque ambos la tienen en común. ¿A quién multiplica la primera vez? Pues al cuádruple de y. ¿Y a quién multiplica la segunda vez? Pues a la suma de este x puede multiplicar aquí, el cociente de la variable x dividida sobre el triple de la raíz cúbica del producto de la variable x por y. Y esto es igual a, y aquí puedo aprovechar a sacar el denominador común de una vez. Entonces hacemos la suma algebraica de fracciones. Entonces el denominador es el triple de la raíz cúbica del producto de x por y. Y este valor sextuple de x ya se vio modificado en su denominador, quedó multiplicado por esta cantidad. Por lo tanto, el numerador debe quedar multiplicado por esta misma. 3 por 6, 18. Entonces me va a quedar 18 por la variable x por la raíz cúbica del producto de la variable x por y, menos, y la segunda fracción tiene ya ese mismo denominador, tengo y unidades, así que la ponemos así. Ahora, pues tengo una multiplicación igual a un cociente. En toda multiplicación, cuando uno de los dos factores no es 0, puede ser transpuesto dividiendo al segundo miembro. Así que me va a quedar que la derivada de y resulta en el cociente. Y este denominador va a quedar, por cierto, esta suma algebraica, perdón, bueno, sí, esta suma que va a quedar dividiendo va a tener un denominador al hacer la suma algebraica igual que el que tengo en el producto. Por tanto, simplificarían. Lo voy a simplificar ya directo. Entonces, ¿qué me quedaría? Solamente esta expresión como dividendo. Es la diferencia de 18 veces el producto de la variable x por la raíz cúbica del producto de la variable x por la variable y menos y unidades sobre esta expresión. En esta vamos a tener el cuádruple de 3, que son 12, por la variable y por la raíz cúbica del producto de la variable x por la variable y más x unidades. Y ese es el resultado. Hasta ahí terminamos. Y ya finalmente les voy a encargar, de ser posible para ustedes, practicar con estos ejercicios propuestos. Y les deseo mucho éxito. Denle like, compartan, suscríbanse. Cuídense mucho y hasta la próxima. Se despide su amigo Gerard Schosman.